Muy buenas a todos, yo soy Nico y esto es Legado Avatar. Hoy seguimos con Avatar Legends City of Echoes, la novela protagonizada por Jin, llegando a lo que marca un verdadero cambio para la historia. En el video anterior analizamos la parte 1 con sus primeros 11 capítulos. Hoy toca hablar de los siguientes 8 que dan inicio a la parte 2 del libro. Esta sección es más extensa y sobre todo más decisiva, así que decidí dividirla en 3 videos, no solo para que el análisis no se haga eterno, sino porque narrativamente tiene todo el sentido hacerlo así. Advertencia antes de empezar, hablaré con spoilers. Recuerden que encuentran el libro en PDF y traducido automáticamente al español en la unidad Drive de la comunidad. Y aviso también que para ilustrar mejor el video use IA. Ahora sí, ya sin nada más que decir, podemos comenzar. Y comencemos repasando los eventos clave de esta sección del libro. Esta segunda parte comienza con Jin sospechando seriamente de Lee. Por primera vez contempla la posibilidad de que pueda ser un espía de la Nación del Fuego, y eso deja bastante claro hacia dónde quiere empujar la trama esta novela. O te sumas a esa mirada desconfiada del mundo o te quedas afuera. Al mismo tiempo, la urgencia económica sigue pesando. Jin necesita dinero para ayudar a la familia de Suzu, así que vuelve a visitar a Xuan en busca de otro trabajo. Él le habla de un nuevo envío, esta vez dirigido a la directora del Instituto de Flores Fragantes. Antes de partir, Xuan le pregunta por qué Jin no pertenece a ninguna facción estudiantil. Estas facciones son grupos sociales formados por jóvenes que siguen a un sifu o a una familia poderosa, convencidos de que así podrán escalar socialmente y cumplir con sus ambiciones. Jin, como refugiada, queda completamente fuera de ese sistema. Mientras la prepara para la misión, Xuan le acomoda un mechón de cabello y se genera un momento cercano y tenso que deja en el aire una intimidad que ninguno de los dos termina de nombrar. Viajan en monoriel, un lujo reservado para pocos, y Jin no puede evitar levantarse de su asiento para observar la ciudad por primera vez desde las alturas. Al llegar al anillo alto, nota cómo los techos están cubiertos de tejas naranjas con detalles en amarillo dorado, colores asociados a la riqueza y la prosperidad. Finalmente llegan al distrito académico, donde se encuentran la Academia del Viento de Otoño y la Sociedad 575, la misma que aparece durante la aventura de Sokka. En ese entorno, Jin empieza a notar algo importante. Xuan tiene una habilidad natural para improvisar cuando surgen problemas, muy similar a la de Suzu, pero también presencia la violencia escolar que se ejerce contra las estudiantes del Anillo Alto, algo que la obliga a replantearse esa vida idealizada que ella y Suzu soñaban con alcanzar algún día. Cuando llega al lugar donde debe hacer la entrega clandestina, Jin conoce a Madame McMulling, la directora del instituto y el mismo personaje que Sokka enfrenta en la famosa clase de haikus. Tras completar la entrega, Jin decide responderle a McMulling utilizando sus conocimientos de caligrafía, porque siente que no hacerlo sería traicionar todo lo que su abuelo Gong Gong le enseñó. Esa decisión provoca que McMulling reconozca que no está frente a una chica cualquiera, y al mismo tiempo la amenace con una daga. Jin entonces confiesa su verdadero origen. No es nadie importante, solo una refugiada que intenta sobrevivir. McMulling le permite demostrar su habilidad con la caligrafía, reconoce su valor y finalmente le paga por el trabajo. Antes de despedirla, le transmite un mensaje en forma de haiku. Gifted with intent, a delicate offering. Such is spring, hopeful. La traducción literal no conserva del todo el sentido, así que me tomé una pequeña libertad creativa para mantener el espíritu y la métrica. Con gran intención, una suave ofrenda es primavera. No es una traducción perfecta ni pretende serlo, pero funciona. Al marcharse, Jin empieza a sentir que estas misiones la están cambiando. Siente un impulso interno de querer hacer más, de involucrarse más. Al mismo tiempo, comienza a sospechar que todo esto forme parte del mercado negro, aunque el anillo bajo esté tan plagado de bandas criminales que le resulta imposible saber para cuál está trabajando. Xuan se niega a decirle quiénes son sus jefes, solo le asegura que estarán agradecidos por el éxito con una cliente tan difícil. Jin aún no confía lo suficiente en él como para contarle su problema con Suzu. Xuan se ofende por esa falta de confianza y se va.
Pasa una semana y estos dos jóvenes casi no se hablan. En medio de esa distancia, Jin se distrae visitando la casa de té de Pao y termina invitando a salir a Lee, el mesero tímido, con Mushi aceptando por él. Tienen una cita sencilla, primero en un restaurante y después en la fuente de linternas de fuego. Ella siente que Lee es un refugiado como ella, aunque no logra sacar de información sobre su pasado. Aún así se permite soñar. Quizás con él podría tener una historia de amor como la de sus padres. Cuando llegan a la fuente apagada, Jin no puede dejar de pensar en sus padres y en el hecho de que nunca volverá a ser la persona que fue junto a ellos. Cuando Lee le pide que cierre los ojos y al abrirlos la fuente está iluminada, Jin entiende que el chico que lo acusó días atrás estaba diciendo la verdad. Lee es un maestro fuego. Aún así, no puede enojarse con él. Entiende que, si está allí, es porque está huyendo de algo o de alguien que le hizo daño. Ese momento despierta un recuerdo clave, cuando el grupo de refugiados de Jin, con su abuelo Gong Gong, se topó con un campamento de la Nación del Fuego. Pudo haber terminado en una captura o peor, pero dos soldados les hicieron señas para que se marcharan en silencio. Ahí Jin aprendió que hay personas buenas y malas en todas las naciones. Con esa comprensión, acepta que ella y Lee no están hechos el uno para el otro. Lo piensa con claridad. Quería que Lee fuera su respuesta, dos almas perdidas encontrándose, pero esa no era su realidad. Tras un beso iniciado y terminado por Lee, él desaparece. Más adelante, Jin reflexiona sobre esa cita como la primera vez que hizo algo por ella misma, como un breve intento de ser normal. Finalmente decide contarle a Xuan sobre Suzu y la urgencia financiera de los Wen. Él acepta concretar una reunión con sus superiores y Jin toma una decisión clara. Va a entrar al negocio, cueste lo que le cueste. Cuando vuelve a la casa de té de Pao, se entera de que Mushi y Lee ya no están, ya que aceptaron un negocio más rentable en el Anillo Alto. Jin se alegra por Mushi, pero le duele no haberse podido despedir de Lee. Reflexiona sobre cómo todo lo bueno parece abandonar el Anillo Bajo, mientras ella se queda allí, otra vez bebiendo el té amargo que había previo a la llegada de Mushi. Más adelante, Xuan le cuenta que el negocio de su familia forma parte de un sindicato llamado Los Colmillos Plateados, una sociedad de comerciantes que se protegen entre sí. Jin los ve como una banda criminal más, que opera gracias a la corrupción del gobierno, pero para Xuan esa causa lo es todo. Esa noche, él la lleva a un lugar secreto donde Jin conoce a la líder de la asociación, una anciana a la que puede llamar tía Sumi. A solas, Sumi le explica que la organización sirve para protegerse entre sí del tribunal de asesores. Durante la charla, y tras beber un té exótico originario de la Nación del Fuego, Jin empieza a sospechar que la banda a la que está intentando entrar podría simpatizar con, justamente, la Nación del Fuego. La gran revelación llega cuando Sumi confiesa ser la jueza, la mediadora entre los ciudadanos más pobres y los oficiales del gobierno, y la misma persona que trató el caso de la pastelería Wen y Suzu. Jin es admitida para ser probada dentro de la asociación, en parte gracias a la buena impresión que dejó en Madame McMulling. Aún así, empieza a preguntarse qué es verdad y qué es mentira. Xuan le explica que, además de la jueza, existe el cantante y que ambos supervisan a los comerciantes socios que pagan una cuota para formar parte del sistema. Jin se da cuenta de que la calma de Xuan al explicar todo esto proviene de haber nacido y crecido en la ciudad. Él no necesita esconderse. Ella, en cambio, siempre ha sido una extranjera. Xuan le ofrece una salida, retirarse ahora y postularse a un trabajo como mesera en la casa de té de Pao. Jin no contesta. Para ella, ese lugar ya no representa refugio, sino todo lo bueno que se fue. Se da la vuelta y se marcha. Mientras camina por las calles, escucha rumores sobre una sombra gigante volando sobre el cielo, explosiones a lo lejos y guardias que corren hacia el palacio. Jin no les presta atención y sigue su camino. El ascenso de Jin. Ahora sí, toca hablar de esta segunda parte de City of Echoes desde un enfoque más analítico, tomando en cuenta tanto mis notas de lectura como las conclusiones a las que llegué una vez terminé de leer el libro. Mi primera gran sensación al terminar estos 8 capítulos fue muy clara. Hay una mejora notoria. Se siente un ascenso argumental evidente, tanto en la historia, que empieza a volverse genuinamente interesante, como en Jin, que deja de ser solo una chica arrastrada por los eventos y empieza a consolidarse como protagonista. Eso no significa que todo funcione perfecto. Hay un traspié importante, que ya comentaré,
pero aún así el salto de calidad se mantiene. Lo primero que el libro se esfuerza en dejarnos claro es que Jin tiene una mente activa, despierta y muy consciente del mundo que la rodea. Por eso empieza a sospechar que Lee podría ser un espía de la Nación del Fuego. Este fue uno de esos momentos en los que tuve que frenar y decir: ok, el libro va por este tipo de historia. No es tanto si uno está de acuerdo o no, sino entender que esa es la dirección que Judy Aylin quiere tomar con el personaje y estar dispuesto a leerlo desde ahí. Si llegaba a insistir con la posición que les planteé en el video pasado, me habría quedado fuera de la historia y todo lo que viniera de mi parte habría sido negativo, así que elegí conscientemente que no fuera así. Y por lo tanto, decidí darle una oportunidad al libro de que sea su propia cosa, separándola por completo de la serie animada por la cual nació. Igualmente quiero aclarar que esto no me hará dejar de decirles qué inconsistencias presenta el libro para con la serie animada original. Después del encuentro con Suzu al final de la parte 1, que no salió nada bien, Jin está más decidida que nunca a ganar dinero como sea, y las entregas clandestinas para Xuan se convierten en la vía más efectiva, aunque también en la más peligrosa. A partir de ahí, la relación entre Jin y Xuan empieza a estrecharse. La novela es bastante clara en que se está construyendo una trama romántica entre ellos. Hay pequeños gestos que lo subrayan: Xuan acomodándole el cabello, Jin sorprendiéndose a sí misma mirándolo fijamente y preguntándose por qué él está tan dispuesto a ayudarla. No son grandes declaraciones, pero funcionan. Algo que me parece muy interesante de esta parte es cómo el libro insiste en mostrarnos a Jin reaccionando con miedo a distintas cosas. De camino a la entrega con Madame McMulling, por ejemplo, Jin se asusta cuando se asoma por la ventana del tren y un guardia la increpa, y es Xuan quien la defiende antes de que ella pueda siquiera reaccionar. Más adelante, en el Instituto de Damas, presencia como una profesora castiga violentamente a una estudiante con un palo de bambú, y Jin huye antes de que la descubran espiando. Y por supuesto, el momento más extremo llega cuando McMulling la amenaza directamente con una daga. Todos estos momentos construyen una misma idea: Jin no es una chica capaz de defenderse físicamente. No lo es frente a la autoridad, no lo es frente a la violencia, no lo es frente a una amenaza directa. Y eso no es un error, es una decisión argumental muy clara. El libro necesita mostrarnos a una Jin vulnerable para que el endurecimiento que vendrá después tenga sentido. Y aquí es donde entran, para mí, los capítulos 13 y 14, que son mis favoritos de esta sección. Porque el crecimiento de Jin no pasa por volverse una gran luchadora, ni por adoptar una actitud fría o brutal. Su ascenso pasa por otro lado, pasa por demostrar el alto intelecto que ya posee. Frente a Madame McMulling, Jin es puesta a prueba en un terreno donde sí puede brillar: la caligrafía. Desde el inicio del libro se nos dice que es buena en eso, que aprendió de su abuelo y de su padre, pero apenas aquí la vemos aplicar de verdad esas enseñanzas. Vemos su paciencia, su dedicación, su comprensión del arte, y eso es suficiente para impresionar a una figura de autoridad adulta por primera vez desde que llegó a Ba Sing Se. Entre esa validación inesperada y el hecho de que las misiones la lleven a moverse por espacios nuevos, peligrosos y desconocidos, Jin empieza a sentirse más viva que nunca. Por primera vez siente que está haciendo algo que importa, algo que la saca del lugar de simple sobreviviente, y ese deseo de seguir avanzando, de involucrarse más, está muy bien construido a nivel emocional. Pero es aquí donde aparece el traspiés que mencioné antes: la falsa promesa emocional. Después de la misión que la lleva a conocer a Madame McMulling, Jin y Xuan se distancian. El motivo es simple, pero importante: Jin todavía no logra confiar en él. Xuan sigue tratándola como alguien que no encaja, como una persona a la que le cuesta agradar, y eso golpea directamente una inseguridad que Jin carga desde el inicio del libro. Es en ese momento de vulnerabilidad cuando Jin decide distraerse, va a la casa de té de Pao y se atreve a invitar a salir a Lee. Y aquí pasa algo curioso: durante toda esta secuencia, Jin actúa exactamente como lo recordamos de la serie animada: despreocupada, atrevida, curiosa y con una necesidad muy clara de conectar con alguien. El problema no es esa versión de Jin en sí,
sino que el libro no se tomó el tiempo suficiente para llevarnos hasta ahí. Hay un salto emocional que se siente demasiado abrupto. La Jin del libro choca con la Jin que conocemos de la serie, y la transición entre ambas no está del todo trabajada. Esto se vuelve más evidente cuando, al comienzo de la cita, Jin empieza a pensar que Lee podría ser para ella lo que su padre fue para su madre. Recuerda cómo su madre le contaba que ella era la atrevida y su padre el tímido, cómo ella se animó a besarlo y el beso fue historia. Jin parece buscar eso mismo, quiere saber si Lee podría ser el inicio de una gran historia de amor. Y esto honestamente se siente muy sacado de la nada, no porque Jin no pueda pensar algo así, sino porque el libro no construyó previamente ese deseo con la profundidad necesaria. A lo largo de la cita hay varios momentos que me generaron sensaciones encontradas. Uno de los más interesantes fue el de la comida. En la serie recordamos el comentario incómodo de Lee: "Comes mucho para ser una chica". En el libro, antes incluso de que Lee diga eso, Jin está pensando en lo deliciosa que es la comida de ese lugar, al que nunca pudo ir por falta de dinero. Cuando Jin le hace ese comentario, a Jin se le activa una inseguridad muy concreta. Teme haberse visto desesperada por comer. Y esto es más fuerte cuando recordamos que el libro ya nos dijo que Jin no suele alimentarse bien, que muchas veces vive de los pasteles que le regala la familia Gwen y que ahoga todo lo que puede para comprar las medicinas de Gong Gong. Por lo tanto, ya no es solo un comentario que sea incómodo, sino que Lee trató a Jin, sin intención, de muerta de hambre. Otro momento curioso es cuando Lee finge haber sido malabarista de circo, lanza los objetos al aire y termina destruyendo todo, incluida una tarta que Jin pensaba llevarle a su abuelo. Más allá de la escena en sí, lo importante es lo que Jin piensa después. Reconoce que Lee solo le siguió el juego para no terminar con su ilusión, y aún así vuelve a fantasear con la idea de que podría construir con él algo parecido a lo que tuvieron sus padres, o incluso de probarle a Xuan que sí puede agradarle a alguien. Y ahí hay un detalle interesante. En medio de su cita con Lee, Jin pensó en Xuan. Eso dice mucho más de su estado emocional de lo que el libro parece querer admitir en un primer momento. Cuando llegan a la fuente apagada, todo se ordena. Jin no puede dejar de pensar en sus padres, en cómo se besaron por primera vez en una fuente idéntica ubicada en la villa Dajing. Este es el punto donde, para mí, la escena empieza a justificarse retroactivamente. Todo lo anterior cobra otro sentido. Jin no estaba buscando una relación con Lee, estaba buscando sentir algo que perdió demasiado pronto. Estaba actuando su niña interior que fue herida. Y entonces llega el momento más importante: Lee encendiendo las linternas. Jin siente el calor, escucha los disparos y entiende de inmediato que Lee es un maestro fuego, pero no se siente traicionada, ni siquiera sorprendida. Esto es interesante porque, si bien en la serie Jin parece maravillada por el espectáculo, también hay una línea que se suele pasar por alto. Ella empieza a decir: ¿qué pasó? ¿Acaso tú? Y se detiene. Ahora entendemos por qué. Jin sí se dio cuenta de lo que Lee realmente hizo. Y ahí entra el recuerdo del pasado, el campamento de la Nación del Fuego, los soldados que pudieron haberlos delatado, pero que eligieron dejarlos escapar. Ese recuerdo, mencionado en el capítulo 1, encuentra su verdadero sentido. No fue traumático por violento, sino porque cambió para siempre la forma en la que Jin veía al enemigo. Desde entonces, ella entendió que no todo era blanco o negro, pero tuvo que ocultar esa idea durante años. Desde ese lugar, la resolución del vínculo entre Jin y Lee me parece muy acertada. Jin entiende que lo que sintió no fue amor, sino una necesidad emocional no resuelta, y entiende también que en este momento de su vida hay cosas que le importan mucho más: Gong Gong, Suzu e incluso Xuan, personas auténticas, presentes y que tienen problemas concretos. Lee, en cambio, es complicado, contradictorio y emocionalmente inaccesible, no solo por quién es, sino por cómo actúa, gritándole al mesero para aclararle que ella no es su novia, haciendo comentarios incómodos, besándola y luego desapareciendo sin dar explicaciones. Jin no tiene por qué invertir su tiempo ni su energía en alguien así. Y paradójicamente es esta falsa promesa emocional la que le empuja a avanzar, a decidir que, si va a arriesgarse, será por algo que sí importe. Por eso, cuando vuelve a ver a Xuan, finalmente se anima a contarle lo que pasó con Suzu, porque ya entendió dónde tiene que poner el corazón y dónde no. El verdadero umbral narrativo.
Al día siguiente, Jin vuelve a la casa de té de Pao y se encuentra con la confirmación de algo que ya les adelanté antes. Mushi y Lee no están. Se fueron a abrir su propia tienda de té en el Anillo Alto, exactamente como pasó en la serie. Lo que venga después para sus verdaderas identidades queda por ahora fuera de este análisis. O tal vez no, ya veremos. Lo verdaderamente importante de esta escena no es su ausencia, sino lo que Jin descubre gracias a Xuan. Por primera vez entiende qué es en verdad ese trabajo para el que hace entregas clandestinas. No es solo un favor, ni una cadena de favores, es un sindicato secreto de comerciantes que opera al margen del sistema. Para Jin, el asunto es claro y simple, son criminales. No sospecha nada más allá de eso, no imagina causas mayores, ni ideales, ni una estructura con sentido. Y eso es importante, porque contrasta muchísimo con Xuan, para quien este mundo no es solo supervivencia, sino que significa algo que Jin todavía no alcanza a comprender. Mientras se dirigen a la reunión con la jefa de Xuan, ambos se acercan un poco más. Jin conoce al tío de Xuan, Tangbo, quien lo llama pequeño Xuan Xuan, algo que lo enfada visiblemente. En otro momento, Xuan menciona que la botica de su familia se llama Uyuan, lo que sugiere que ese podría ser su apellido, pero luego la jefa lo llama Xiao Yuan. No queda del todo claro si se trata de múltiples formas de nombrarlo o de una pequeña inconsistencia, pero curiosamente esto encaja bastante bien con el mundo que se nos está presentando, porque nadie parece tener un solo nombre y la jefa es el mejor ejemplo. Xuan la llama simplemente la jefa, pero ella se presenta ante Jin como tía Sumi, pero entonces nos dicen que en las calles la conocen como la comerciante Yan, y finalmente se revela como la jueza, una figura que funciona como mediadora entre la gente común y los oficiales, aprovechándose de la ausencia o la conveniencia del poder estatal. Este grupo vive acostumbrado a tener múltiples identidades y máscaras. Todo esto suma mucho al ambiente de la ciudad, pero a nivel lectura puede resultar confuso. Lo bueno es que después, cuando vuelven a referirse a esta mujer, lo harán siempre llamándola tía Sumi, así que creo finalmente que, más allá de que le dan muchos nombres y títulos, se mantiene una consistencia basada en lo que Jin sabe a ciencia cierta. Uno de los momentos que más me gustó de esta sección es cuando la jefa sugiere que, por el tipo de té exótico que le hizo probar a Jin, ella podría estar tratando con simpatizantes de la Nación del Fuego. Lo interesante no es el planteo, sino la reacción de Jin. Lo considera seriamente, intenta procesarlo y pensar qué significaría eso. Y aquí se confirma algo clave. Sí, Jin tiene una mente activa, despierta, suspicaz, pero al mismo tiempo está profundamente perdida respecto de lo que realmente está pasando a su alrededor. Cuando finalmente es aceptada para ser puesta a prueba dentro de la Asociación de los Colmillos Plateados, Jin empieza a cuestionarse cosas mucho más grandes que el dinero. ¿Qué es verdad y qué es mentira? ¿Qué implica conocer la realidad y no poder decirla? Si realmente estuviera trabajando para espías del enemigo, ¿estaría bien o mal hacerlo? Ella ya había aceptado hacer lo que sea. La pregunta es, ¿esto entra dentro de ese lo que sea? Para concluir esta parte 2, hay un momento íntimo que me parece fundamental. Tras despedirse de la jueza, Jin reconoce algo que no quiere admitir, que envidia a Xuan. Y este momento es tan potente que quiero leerles el extracto exacto, el primero que voy a leerles directamente del libro. Y sí, también pueden tomar esto como otra prueba de que, para mí, el libro mejoró mucho en esta parte. En fin, el texto dice, aunque eso a Xuan no parece molestarle, como si supiera dónde encaja. La facilidad con la que se mueve por el mundo es la de alguien que ha crecido aquí en la ciudad, que conoce todos los rincones de su círculo, que sabe en quién confiar si se mete en problemas. No tiene por qué esconderse. Lo envidias, dice mi voz interior. Ojalá se callara. Es a partir de este pensamiento que, cuando Xuan le ofrece la posibilidad de retirarse, Jin se niega, yéndose y dejándolo solo en mitad de la calle. Porque Jin entendió por fin una clave. Para Xuan es fácil decir, vete y trabaja de algo honesto. Él creció en este mundo, lo tiene naturalizado. Ella no. Jin tiene que atravesar un proceso mental y emocional que Xuan no puede siquiera imaginar. Y aunque todavía no sabe si realmente está traicionando a su país, sí sabe que está trabajando para criminales que operan gracias a la ausencia selectiva del gobierno. Eso convierte cada decisión futura de Jin en algo muchísimo más interesante, y es exactamente por eso que decidí cortar el video en esta parte. Como final, Jin camina sola por la ciudad y escucha rumores, sombras volando por el cielo, explosiones provenientes del Anillo Alto. Estos detalles nos confirman que cronológicamente están sucediendo los eventos de El Rey Tierra, cuando el equipo Avatar invade el Palacio Real de la ciudad. Se nota un gran nerviosismo general, pero nada de eso le importa a Jin.
Ella sigue caminando como si nada realmente importante estuviera pasando, y para alguien de su estatus, de su conocimiento y de su lugar en el mundo, tiene todo el sentido. Para mí, sin embargo, se me hizo un poco absurdo, pero más adelante se presentarán mejores ejemplos del por qué lo considero así, por lo que dejaré pendientes explicarles mi posición en un futuro video. El capítulo 17 termina emocionalmente esta etapa de Jin, pero los capítulos 18 y 19 son fundamentales porque nos explican qué mundo se abre después y por qué lo que viene tiene sentido. Por eso decidí terminar esta parte ahí. A partir de esta parte, Jin ya no es solo una chica tratando de sobrevivir en Ba Sing Se, es alguien que cruzó un umbral, que empezó a ver las grietas del sistema y que, aunque todavía no sabe exactamente dónde está parada, ya no puede volver a la ignorancia cómoda del principio. Lo interesante de lo que sigue es que el crecimiento de Jin no parece ir por el camino fácil. No se trata que de pronto se vuelva más fuerte, más dura o más cínica, sino de ver cómo aprende a moverse en un mundo que no entiende del todo, un mundo en el cual Xuan y los colmillos plateados llevan años jugando con reglas que ella recién está empezando a descubrir. También queda abierta la gran pregunta de si este entramado clandestino realmente le dará respuestas o si solo la va a hundir más en contradicciones. Y por supuesto, queda pendiente todo lo relacionado con Suzu, un conflicto emocional que todavía no se resolvió y que funciona como motor silencioso de muchas de las decisiones de Jin. Ahora les pregunto a ustedes, ¿creen que Jin va a endurecerse para sobrevivir en este mundo o va a intentar cambiarlo desde adentro? ¿Confían en Xuan y en los colmillos plateados o sienten que darán más problemas que ayudas? Si les gustó este video, déjenle su like, dejen su opinión en los comentarios, suscríbanse si todavía no lo hicieron y nos vemos en el próximo análisis.